Diseñar, proyectar y construir edificios o espacios públicos ha de ser tarea de profesionales, arquitectos e ingenieros que sepan tomar las mejores decisiones para crear estructuras que perduren en el tiempo. Calidad, creatividad y sostenibilidad definen el futuro. ¿Tiene la necesidad de ampliar su espacio? ¿Requiere mejorar el confort de su negocio? ¿Desea llamar la atención de sus clientes con un diseño fresco? La solución está en Dimart, empresa de diseño e ingeniería de Ciego de Ávila. Brindamos productos y servicios técnicos profesionales de proyección y diseño, ingeniería, consultoría, topografía, servicios integrados de ingeniería y otros aplicados a la construcción, inversiones y obras. Logramos satisfacer las más variadas exigencias y expectativas de los clientes en materia de arquitectura e ingeniería, contando para ello con profesionales capaces de realizar proyectos más racionales, con una alta eficiencia, eficacia y adecuada sostenibilidad. Nos localizamos en el quinto piso del edificio 13, al oeste de la ciudad de Ciego de Ávila. Nuestra entidad surge en el año 1981 formando parte de un departamento de la empresa de proyectos de ingeniería de arquitectura número 11 de Camagüey. Años más tarde se decide que pase a ser una vicedirección de esta empresa camagüeyana, y ya con el propio desarrollo social que está experimentando la provincia, pues se forma como centro de proyecto adscrito al sistema del MICON del territorio. Con el decursar del tiempo ya se adopta la decisión del país de crearse como empresa como tal, y se forma la empresa de diseño e ingeniería de Ciego de Ávila, cuyo nombre comercial es Dimart. Poseemos un capital humano compuesto por 144 trabajadores que se distingue por su disciplina, profesionalidad y alto desempeño. Dimart ha brindado su colaboración en países como Granada, Haití, Venezuela, Vietnam, Sudáfrica y San Vicente y las Granadinas. Nuestra empresa inicia el perfeccionamiento empresarial a partir del año 2001, aportándole a la organización mayor eficiencia, productividad y flexibilidad ante los cambios que impone el mercado en un proceso de mejora continua. La calidad de nuestros productos y servicios está garantizada. Contamos con la certificación de un sistema integrado de gestión que incluye calidad, acreditado internacionalmente, capital humano, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Dimart trabaja por un futuro verde. El compromiso con las nuevas generaciones nos obliga a prestar especial atención a la integración de nuestros productos y servicios con el medio ambiente. A partir del alcance y el entorno en el que se ubique el futuro proyecto, realizamos un estudio de los posibles impactos ambientales y proponemos las medidas para evitarlos o mitigarlos, las que aparecen en el resultado final del diseño, junto con la orientación de buenas prácticas ambientales a las construcciones, como pueden ser la aplicación de la base legal y normativa ambiental vigente, el empleo de tecnologías menos impactantes para el medio ambiente, la prevención de la contaminación y el aprovechamiento de las condiciones favorables del entorno y el control de las desfavorables. Esto en la práctica se puede apreciar en obras ya ejecutadas, principalmente en la callería norte de la provincia, donde los ecosistemas son mucho más frágiles y se ha logrado preservar en gran medida el medio ambiente, fundamentalmente con la realización de movimientos de tierra mínimos, la preservación del drenaje natural del suelo, la protección de la vegetación autóctona, la protección de las dunas y el almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia en las propias instalaciones, entre otras que distinguen la dimensión ambiental de nuestros proyectos.
Registramos crecimientos estables de producción con prestación de servicios a casi todas las entidades y organismos radicados en el territorio avileño. Dentro del sector del turismo, en la modalidad de proyecto construcción se han desarrollado diseños de nuevos hoteles. El Hotel Memories Flamenco fue el primer proyecto realizado en nuestra provincia con la Asociación Económica Internacional, compuesta por la Unión Constructora Militar y Bouygues Bâtiment International. Posee 624 habitaciones y categoría 5 estrellas. Para la realización de este proyecto se aprovecharon las características del terreno en función de la arquitectura. El Hotel Pestana Cayo Coco fue merecedor del premio Green Site Office, categoría platino, que otorga Bouygues Bâtiment International por lograr, desde las ideas conceptuales, una integración armónica con el medio ambiente. Por su parte, el Hotel Meliá Jardines El Rey, el más grande de la cadena Meliá en Cuba, con 1.176 habitaciones. Cuenta con un centro de servicios extrahotelero que también cubre los hoteles de la zona. El Hotel Iberoestar Playa Pilar, basado en los códigos de la arquitectura cubana de los años 40 al 50 con el predominio de colores claros, posee categoría 5 estrellas. Está compuesto por un edificio principal que concentra la mayor parte de los servicios del hotel, área de piscina, spa, bungalow, buffet y 2 restaurantes especializados. Dentro del sector de la salud, DIMARC ha trabajado en el desarrollo de hogares maternos y de ancianos, así como policlínicos con diseños racionales en todos los municipios de la provincia. Además, la remodelación y modernización del Hospital Provincial Dr. Antonio Loaces Iraola ha ocupado el quehacer de nuestra empresa en objetos como una unidad quirúrgica, salas de parto y cesárea, anatomía patológica, estancia de familiares de pacientes graves, a los que se le suma el nuevo proyecto del cuerpo de guardia y consulta externa, que dota al hospital de una mayor comodidad para pacientes y personal de salud, con salones de cirugía dentro del área de emergencia, ubicada en el primer nivel, cuerpos de guardia para adultos, salas de pediatría y embarazadas, laboratorios clínicos y de microbiología con todos los requerimientos de funcionabilidad y seguridad biológica, así como consultas, medios de diagnósticos, áreas docentes y administrativas. Innumerables son las obras realizadas por nuestra empresa para el sector educacional. La rehabilitación y ampliación de las escuelas de arte de Ciego de Ávila y Morón, diseño y proyecto arquitectónico ingeniero de la Escuela Secundaria Básica Urbana José Gómez Cardoso, la Escuela de Iniciación Deportiva Marina Samuel, Escuela Especial, entre otras. En la provincia, DIMAR ha sido y es líder en el desarrollo de un amplio programa de urbanización, destacándose el edificio multifamiliar Clavijo 2, dotado de 3 niveles y un total de 15 viviendas. Cuenta con un sistema constructivo semi-prefabricado, donde predominan los muros de bloques de hormigón, entrepisos y cubierta de viguetas, también de hormigón y bovedillas de polietileno expandido. El proceso constructivo se llevó a cabo con el alto nivel de profesionalidad que nos caracteriza y en total respeto a la solución dada por la entidad proyectista. El edificio Clavijo 2 ha sido galardonado en varias ocasiones. Durante el 2013, obtuvo el premio de calidad otorgado por el Grupo Empresarial de la Construcción y la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción en Cuba, UNAI. Recibió una mención en el Fórum Nacional del GEDIT. Fue reconocida por DIMARC como la mejor obra proyectada, además de ganar una mención especial concedida por la UNAIC en el 9º Salón de Arquitectura realizado en La Habana. Dentro de las obras impulsadas para el sector de la vivienda, se distinguen la remodelación del edificio El Ritz, las urbanizaciones de Ortiz, Díaz Pardo, La Calera, El Pediátrico y otras. Asimismo, nuestra entidad ha dejado su impronta a través de obras que se han convertido en lugares de obligatoria visita en la provincia. Muestra de ello lo es el Boulevard de la Ciudad,
donde se conjugaron elementos contemporáneos con la arquitectura ecléctica existente. Es sin dudas uno de los proyectos de mayor impacto social de la capital provincial. Este posee una extensión de 497 metros, con una franja peatonal de 15,9 metros, incluyendo los portales techados ubicados a ambos lados de la misma, lo que eleva su superficie total a 7.950 metros cuadrados, convirtiéndolo en uno de los más grandes de Cuba. El parque de la ciudad, La Turbina, concebido con fines recreativos y de esparcimiento, cuenta con varios restaurantes, entre ellos un restaurante flotante, cafeterías, parques infantiles, entre otras atracciones que le dieron vida a un terreno totalmente improductivo. Para su realización, se trataron cuidadosamente las soluciones técnicas, teniendo en cuenta la conservación del medio ambiente. También son representativas dentro de las obras sociales la ampliación y remodelación del Parque Zoológico de la capital avileña, la heladería Copelia, el Telecentro Avileño, Movitel, la emisora provincial Radio Surco, avenidas, parques y viales de la ciudad. Durante más de 20 años, DIMARC ha sido merecedora de numerosos lauros, destacándose el Centro Vanguardia Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción en Cuba en 5 ocasiones. Premio Provincial a la Calidad Empresarial de la Asamblea Provincial del Poder Popular en el 2011. Reconocimiento como Empresa Libre de Clorofluorocarbono en 2011. Reconocimiento ambiental territorial en la categoría de Centro Responsable con el Medio Ambiente en el 2012. Certificado en la categoría de Resultados Científicos a varios trabajos en el 2009, 2011 y 2013, así como un Premio Provincial de Medio Ambiente en el 2014. Estos últimos otorgados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Sin embargo, el mayor orgullo para DIMARC es observar los altos índices de satisfacción de sus clientes. Poseemos una excelente salud financiera, demostrada en el crecimiento de los índices económicos y el cumplimiento de los principales indicadores de eficiencia. Somos una apuesta segura si de negocio se trata. Contamos con todos los recursos, humanos y materiales, para hacer realidad sus sueños. Somos entrega, dinamismo, calidad, viabilidad y futuro. Somos DIMARC.